En primer lugar, muy buenos días y muchas felicitaciones a las madres en su día. Efectivamente, el próximo domingo 17 son las elecciones primarias para la escogencia de los candidatos de la MUD, de una parte de ellos, en dos estados del país donde se van a estar realizando estas primarias, en el Distrito Capital, Anzoátegui, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Falcón, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Trujillo y el Zulia. En estos estados, en algunas circunscripciones, algunos estados, en todas las circunscripciones de esos estados, se van a estar realizando elecciones primarias, ya todo el proceso está organizado. En este momento se está llevando a cabo el adiestramiento de los miembros de mesa, que están cubiertos, y ese adiestramiento se lleva por parte de funcionarios del Consejo Nacional Electoral. El CNE elaboró este instructivo para el adiestramiento de los miembros de mesa. Ya todo eso está en proceso, una buena parte de ellos ya están adiestrados, es decir, la parte organizativa está en marcha completamente. Existe campaña electoral en esas circunscripciones. No se nota mucho a nivel nacional porque esa campaña electoral se está haciendo, digamos, puntual en los estados y circunscripciones respectivos, y como no quiera que no haya elecciones primarias en el estado Miranda y en Distrito Capital, solo en dos circunscripciones, en Catia del Valle, pues eso hace que no tenga una repercusión nacional el proceso, porque varios de los candidatos, una parte va a ser resuelta por primarias, donde no hubo acuerdo, y el resto será por consenso de las 29 organizaciones políticas que conforman la Mesa de la Unidad Democrática. Donde no hubo acuerdo, esto creo que es clave. Estos acuerdos han generado, bueno, ciertas reacciones. Hay numerosos diputados, incluso la Asamblea Nacional, que no están siendo parte de estos acuerdos, que presentan, digamos, esa popularidad en sus circuitos, en sus circunscripciones. Esto no afectará la participación, señor Vicente. No se piensa que las personas adeptas también a los diputados presentes o los diputados de sus sectores no están de acuerdo con las elecciones hechas por la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, efectivamente eso va a tener una repercusión, pero quiero decir que el objetivo de la Mesa de la Unidad Democrática no era realizar primarias. El objetivo fundamental es integrar candidaturas de 29 organizaciones políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática, además de personalidades independientes provenientes de las regiones. Y entonces allí se ha producido efectivamente una evaluación de todas estas organizaciones, de las gestiones realizadas por esos diputados. Y esa evaluación ha conducido, bueno, a impulsar a uno, apoyar a uno y otros no. Donde no hubo acuerdo en los criterios de las organizaciones que hacen vida en la MUD, pues allí se va a primaria. En el resto hay consenso para la integración y esas postulaciones, que entonces las primarias se van a realizar el día 17. El día siguiente, entre el lunes y martes 18 y 19, la MUD va a estar presentando al país todo su cuadro de candidatos a la Asamblea Nacional, esperando a esa fecha que está por definir el Consejo Nacional Electoral, y que es uno de los temas, pues, que nos mantiene en suspenso, pues que el CNE ha venido adoptando decisiones parcialmente en forma incompleta y por cuenta gota, en lo cual genera, pues, mucha incertidumbre y desestimula a los ciudadanos a participar en el proceso electoral. Usted precisamente en declaraciones ha hablado sobre este tema, sobre las razones que puede tener el Consejo Nacional Electoral para no haber anunciado todavía la fecha de las elecciones parlamentarias como tal. Sí. Se aspira para noviembre o diciembre. Esto fue declarado recientemente por el rector Luis Emilio Rondón. Sin embargo, ¿a qué puede deberse siempre o normalmente en años electorales? Ya se conoce a principios de año la fecha de las elecciones. ¿A qué puede deberse? Usted habla un poco de conflictos internos dentro del PSUV. ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, fíjese. Quiero recordar que, por ejemplo, para las elecciones de la Asamblea Nacional del año 2010, que fueron en septiembre de ese año, la fecha y el cronograma de las elecciones se conocieron con 10 meses de antelación. Es decir, en el mes de noviembre del año 2009, el CNE publicó la fecha en la que se iban a realizar esas elecciones, precisamente para que todas las organizaciones políticas fuesen preparando sus candidaturas. Hasta este momento no existe ninguna razón objetiva que justifique el que esa fecha no se haya dado. Entonces, por lo tanto, lo que existen son especulaciones para nosotros, y en base a eso va a ser mi opinión, que lo he estado señalando, porque lo que está de bulto,
que genera un conflicto y que está influyendo en el Consejo Nacional Electoral son los conflictos internos en el PSV, porque efectivamente esas decisiones fundamentales que adopta el Consejo Nacional Electoral tienen mucho que ver de cómo está el desarrollo y las opiniones que existen en el seno de esa organización. Y como quiera que ahí existe un proceso de elecciones primarias en las cuales ya después de haber sido postulados todos los candidatos como se conoció públicamente, entonces después de estar postulados, entonces por vía de un programa de televisión, Diosdado Cabello modificó el reglamento. Modificó el reglamento cuando dijo que todos aquellos que eran actualmente diputados a los consejos legislativos regionales y concejales no podían aspirar a ser diputados, cuando lo que habíamos visto o hemos visto es que existe en muchos estados un movimiento de renovación de los actuales diputados en la Asamblea Nacional, y eso venía de las regiones por parte colocando sus diputados a los consejos legislativos regionales, que muchos de ellos son dirigentes muy importantes de ese partido en los estados. Entonces, frenar de pronto por vía reglamentaria, eso refleja pues el conflicto que existe allí en su seno, y por eso esas opiniones. Pero digamos, como tal, las razones por las cuales no existe ninguna certeza, ellos no lo han dicho, y como hemos visto pues en esta referencia, en el año 2010 no existe ninguna razón para hacerla. Entonces tenemos decisiones que se informan parcialmente sin terminar de completarlas. Ayer el día viernes conocimos que el jueves en la noche, en la una reunión del Consejo Nacional Electoral, habían resuelto no convocar las elecciones del Parlamento Latinoamericano. Sin embargo, todavía no han publicado la resolución sobre cuáles fueron las razones en las cuales se basa el Consejo Nacional Electoral para no hacerlo. Porque es que el artículo 191 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que cuando existe un convenio internacional, el que participe Venezuela, el país como república, como Estado, haya sido firmado por Venezuela, y los diputados de ese organismo internacional sean electos, esa elección debe realizarse por parte del Consejo Nacional Electoral. Es decir, ese es el artículo 191. Entonces, un artículo que está en la ley no puede ser modificado por un exhorto de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, si consideraba que debía modificarse, debía aprobar una ley para la elección del Parlamento latinoamericano o modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Una ley se sustituye por otra ley, y eso no ha ocurrido. Por eso nosotros lo que estamos esperando, la Mesa de la Unidad Democrática, que haya la publicación de la resolución, en qué se basa ello. Entonces se van a hacer por lo menos 2 diligencias. Por ejemplo, para las primarias de la Mesa de la Unidad Democrática, ¿se van a postular también candidatos al Parlatino? Tomando en cuenta de que no existe este reglamento o no existe esta ley, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral dio la orden de que fueran por elección directa. Hasta este momento, la MUD no ha resuelto qué va a hacer al respecto, porque falta conocer completamente la resolución, pero naturalmente si se mantiene esa decisión del Consejo Nacional Electoral, la MUD no postularía candidatos, no se realizarían las elecciones del Parlamento Latinoamericano, pero sin embargo la MUD sí va a ocurrir a los organismos internacionales, al mismo Parlamento Latinoamericano, porque ya con antelación venían eligiéndose los diputados respectivos, se va a ir a todos los organismos internacionales, ya se hizo la denuncia sobre las circunscripciones electorales, y esta modificación, la no convocatoria de esas elecciones, es una razón que demuestra y fortalece el argumento de que necesitamos que aquí se apersonen misiones de observación electoral internacional de la OEA, de la Unión Europea, de las mismas Naciones Unidas, es decir, que vengan con un protocolo internacional existente al respecto de cómo se realizan esas observaciones electorales, y no vengan solo a hacer turismo electoral el día de las elecciones. Nosotros necesitamos que durante el proceso de organización de las elecciones y su realización estén presentes aquí misiones de observación internacional. Bien, quisiera tomar en cuenta la participación de la audiencia, que tiene muchas dudas y que afectan un poco, digamos, la participación electoral, conflictos internos, como nos comenta un poco en el caso del PSUV, y como también se ve falta de consenso en la Mesa de la Unidad Democrática. Incluso José María Salazar nos habla de: buen día, la MUD no cree en la transparencia del CNE, como en algunos momentos ha sido emitidas las declaraciones al respecto. ¿Por qué utilizan este organismo para elecciones internas? ¿Legitimación? Pregunta. No, se trata de que es un organismo del Estado,
Y como tal, nosotros tenemos observaciones, pero es un organismo del Estado que nosotros reconocemos completamente y participamos y tenemos representación, testigos, participamos en todo el proceso de auditorías del Consejo Nacional Electoral. Nosotros en su momento, en diciembre, cuando fue electo el Tribunal Supremo de Justicia, nosotros hicimos observaciones sobre cómo se estaba realizando ese proceso de selección y cómo no se ajustaba totalmente al procedimiento establecido. Sin embargo, es el Tribunal Supremo de Justicia existente y si nosotros tenemos algún conflicto legal y como podemos tenerlo eventualmente en el caso del Parlamento Latinoamericano, nosotros vamos a recurrir a esa instancia. No es una legitimación, sino es el reconocimiento de las instituciones del Estado, Claro. con las cuales nosotros tenemos algunas críticas, pero son las instituciones del Estado. Y lo mismo es con el Consejo Nacional Electoral. Tenemos críticas sobre cómo funciona, cómo aplican la ley del sufragio, la ley electoral, pero es el organismo del Estado encargado de organizar las elecciones. Carlos López opina, no se realizaron primarias, los candidatos se escogieron a dedos, tienen que darle paso a nuevas caras. ¿Cómo puede afectar también estos consensos a que han llegado en el caso de la MUD, específicamente, que es la tolda que usted representa? Bueno, el 19 de mayo vamos a conocer la proposición completa de los diputados y los candidatos a la Asamblea Nacional y allí vamos a ver cómo existen nuevos liderazgos, candidatos con experiencia parlamentaria probada de distintas especialidades, porque tenemos que estar conscientes de que no se trata, digamos, y no caben todos los aspirantes. Y la próxima Asamblea Nacional que vamos a elegir, que va a dirigir el área legislativa del país a partir de enero del 2016, va a afrontar una crisis muy importante en el seno del país, entonces por lo tanto debemos tener una representación capacitada para los retos que vienen. Y entonces allí tiene que ver mucho con eso, pues combinar liderazgos sociales con parlamentarios con bastante experiencia al respecto y líderes sociales vinculado a los sectores populares, porque allí es donde nosotros pretendemos crecer, impulsar el crecimiento y organización de la alternativa democrática en los sectores populares. Entonces muchos de los candidatos nuestros tienen que estar vinculados y provenir de esos sectores populares y eso es lo que estamos haciendo a través de las primarias. Entonces es una combinación de muchos aspectos que tienen que ver con la calidad, con la experiencia, con el rendimiento que se ha expresado en el pasado, en la actual gestión y esa integración es lo que vamos a proponer de conjunto para la próxima Asamblea Nacional. Señor Vicente, rápidamente ya para finalizar la participación o digamos la inscripción que todavía falta de muchos jóvenes, se habla más de 1 millón de personas, de jóvenes que Sí. cumplen la mayoría de edad que no se han hecho presentes en el registro electoral Sí, permanente. esto es demasiado importante, nosotros lo señalamos, existen más de 1,5 millones de jóvenes que están en edad de votar entre 18 y 25 años de edad que todavía no se han inscrito en el Consejo Nacional Electoral, en el registro electoral para participar en las elecciones. Y esto es demasiado importante. En las principales ciudades del país, en todas las plazas Bolívar de las principales ciudades, en las estaciones del metro, allí hay puestos del Consejo Nacional Electoral y nosotros hacemos un llamado a que vayan a inscribirse o actualizar sus datos, porque aunque el Consejo Nacional Electoral no ha convocado, no ha dicho la fecha exacta, nosotros estamos estimando que por lo menos hasta el mes de junio va a estar abierto el registro electoral. Cuando el CNE convoque, va a fijar la fecha de cierre del registro, pero nosotros estamos estimando que a estos jóvenes que todavía no se han registrado en el Consejo Nacional, en el registro electoral, tienen tiempo a hacerlo las semanas que quedan del mes de mayo, más junio. Después no sabemos en qué fecha va a ser registrado, entonces es demasiado importante de que todos los jóvenes acudan a inscribirse en el registro electoral, todos los jóvenes que están viendo todas, digamos, cerradas sus perspectivas de desarrollo, esta es la oportunidad de opinar sobre lo que ocurre en el país. Muchísimas